La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les filles, on fait vieux. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, C'est de bon cœur que nous partagerons. attention mesdames et messieurs, dans un instant. Jarro Café a 1000 es presentado por Universidad del Norte, calidad, ciencia y cultura. Allez, pas faire des signes de croix. Et Carreteras y algo más.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición. Salep, depósito de materiales de construcción. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este último Jarro Café de la semana, porque hoy es viernes y es ya el 18, ¿verdad? ¿O 19? 19 ya, ¿eh? Qué rápido pasa este mes. El mes pasado era 18 recién hasta ahora. 19 de enero del 2024. Ahí le pegué a todo, ¿verdad? Acerté todo. Bueno, quería decirles que estoy muy agradecido con toda la gente que viene
suscribiéndose en nuestro canal de podcast en YouTube y en Spotify. Es más, ya he visto comentarios en Spotify, lo cual nos llena de alegría y de orgullo y nos hace pensar que hay gente que nos escucha. Así que, por favor, les pido que se suscriban, es gratis. Suscríbanse ustedes, suscríbanle a sus familiares, a sus hijos, a sus perros. Hagan cuentas de YouTube y suscríbanse, porque así crece la familia del podcast y podemos llegar a mucha más gente. Muchísimas gracias a todos los que ya se han suscrito y, por supuesto, estamos felices y orgullosos de todos los que nos favorecen con su preferencia y con su gesto de hacer clic en suscribirse y después hacer clic en la campanita que dice notificarme todas las nuevas publicaciones. Yo sé que todos los días hemos estado teniendo un nuevo programa completo. Ya tenemos 5 en total. Y vamos por más, gracias a Juanma que me pasa el material y a Elvio que edita y publica. Somos un equipo, impresionante. Bueno, hoy es 19 y no sé por qué se me vino a la cabeza uno de los hechos más terribles que ocurrieron en los últimos tiempos en situación de guerra. Vi lo que fue el Highway Dead en una carretera que unía y que volvió a unir después a Irak, la capital de Irak, con Kuwait. Ustedes se acuerdan de la guerra del Golfo, ¿verdad? Y en ese contexto fue que ocurrió esto que les voy a contar ahora. Siempre es bueno recordar estas cosas, porque muchas veces uno cree que el bien está de un lado y el mal del otro, pero no es tan así. Muchas veces el mal viene con un traje de bien y muchas veces el bien viene calumniado por el mal. ¿Qué es el Highway of Death? Para los hermanos turistas, autopista de la muerte. Esta autopista, como ya dije, que unía Kuwait e Irak, era una autopista bien construida de 6 vías. Iba desde la ciudad de Kuwait, otra vez se reconstruyó, va desde la ciudad de Kuwait hasta la ciudad iraquí de Basora. ¿Qué pasó? Ocurre la invasión de Irak a Kuwait para apoderarse del petróleo kuwaití. Los Estados Unidos lanzan un ultimátum. El presidente de Irak, el dictador de Irak, Saddam Hussein, dice, acá les esperamos, vengan si quieren. Y los Estados Unidos se van, quieren y se van. Y por supuesto que la superioridad militar fue tremenda. Los bombardeos, 24/7, no solamente cobraron víctimas en el ejército iraquí, sino que además amedrentaron a todos los que seguían vivos. Y hubo una desbandada. Dejaron todas sus armas tiradas y rajaron buscando volver a sus casas, a sus hogares. Los iraquíes que habían sido desplazados a Kuwait decidieron volver. A tal punto que el
Esto hizo que el 21 de febrero Irak anuncie la retirada. Nos vamos de Kuwait. Se acabó el juego, ¿verdad? Y salen disparando en todo lo que con todo lo que tenían, en ómnibus, en autos, en camionetas, algunos en tanques, lo que tenían, en camiones militares, lo que tenían. Un ejército que ya no era ejército, eran miles y miles de hombres, muchos de ellos menores, desesperados tratando de volver a su país, de volver a sus casas. ¿Y qué ocurre? El 26 de febrero, 5 días después de que Irak ya declare la retirada y que los soldados iraquíes abandonen sus armas y corran buscando refugio en su país, la Fuerza Aérea Norteamericana, sobre todo con unos aviones cuya denominación es A-10, son unos aviones especiales que son diseñados para atacar desde el aire a tropas en tierra. Tiene el cañón más potente que pueda tener una aeronave. Es livianito, pero tiene dos gigantescos motores a reacción, dos gigantescas turbinas, y eso es para que pueda aguantar el efecto retroceso de los disparos del cañón. Les digo, es el cañón más grande montado en un avión en el mundo, el cañón que tiene este avión A-10. Estando en la ruta, miles y miles de hombres desesperados tratando de llegar a su país, de llegar a sus casas, estos aviones atacan la punta de la caravana y la cola de la caravana primero. Y destruyen los vehículos, matan a la gente, generan incendios, y los que quedan en el medio, entre la punta y la cola, quedan atrapados. Y ahí empiezan a hacer pasadas decenas de aviones, destruyendo todo, matándolos a todos. Una de las masacres más grandes e innecesarias en esa serie de guerras que ocurrieron en Oriente Medio. Miles y miles de soldados, centenares de vehículos destrozados con sus ocupantes. Dicen que habían también un montón de civiles que habían sido ya llevados a Kuwait para administrar supuestamente el país y el petróleo. Pongan ustedes en Google autopista de la muerte y miren, pongan en foto, elijan imágenes ahí arriba en Google y vean las terribles escenas que ocurrieron en ese lugar. Por supuesto, estas imágenes fueron publicadas, y cuando se conocieron estas imágenes horrorosas de devastación, se empezó a hablar, por supuesto, de crímenes de guerra cometidos por el ejército y sobre todo por la Fuerza Aérea Norteamericana. Estados Unidos se defendió y dijo que eran soldados que estaban volviendo a Irak para reagruparse. Pero era una excusa no válida, ya que el ataque ocurrió en la noche del 26 y en la madrugada del 27, e Irak ya había anunciado su retirada, su renuncia
a la acción bélica en Kuwait el 21, 5 días antes. George W. Bush, George Walker Bush era el presidente de los Estados Unidos, y cuando se entera, declaró inmediatamente el cese de las hostilidades, cosa que se firmó recién el 3 de marzo. Pese a esta masacre, pese a esta trampa, muchas fuerzas iraquíes consiguieron escapar a través del río Éufrates. Dijo que, el Ministerio de Defensa, la agencia de inteligencia del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos dijo que escaparon como 70,000 u 80,000 efectivos de divisiones derrotadas y que esos efectivos podían haber huido a Basora. Y ahí se instaló una controversia muy fuerte. Las fuerzas iraquíes que huían fueron literalmente masacradas por la aviación norteamericana. Y entre los vehículos destruidos, la mayoría eran vehículos civiles, ómnibus, coches, furgonetas, camiones de carga. Cualquier vehículo que pudiera llevarlos de vuelta a su país tomaron los soldados iraquíes. Lo terrible de esto es que no fue un ataque, tiraron una bomba o unas bombas y se fueron. Cuando ya los tenían a todos atrapados en la Highway of Death, que en realidad se llama Autopista 80, las oleadas de ataques con estos aviones, con sus poderosos cañones, duraron horas. Muchos pilotos que decían que a ellos le habían avisado, que a ellos le habían ordenado atacar un convoy diciendo que eran tropas armadas que venían para reagruparse, contaron después que salían del aeropuerto cargados a tope de municiones, disparaban todo lo que tenían, volvían y quedaban en el aeropuerto solo el tiempo necesario para cargar de vuelta de municiones el avión y volver a matar a la gente que ellos creían que eran soldados armados, ¿verdad? ¿Qué pasó con esto? No pasó nada. No hubo un juicio. Hubo una repulsa de determinados sectores. Hubo un intento de llevar. Pero ustedes saben que hay un puñadito de países que vetan en la ONU las resoluciones que no les convienen. Y así esta cruenta, esta cruel, esta nefasta página de la guerra está prácticamente condenada al olvido. ¿Ustedes se acordaban? Nadie se acuerda, nadie habla de esto. Nosotros hablamos en su momento, pero realmente pasó al olvido. Una cosa de locos. Pero es bueno de recordar y de tener en cuenta este tipo de cosas. Hablando de la ONU, hoy declaró el jefe de la ONU, este muchacho Antonio Guterres, portugués, comunista, dijo que está muy preocupado por los ataques entre Irán y Pakistán e instó a los países a evitar una escalada. Yo no me imagino cómo ha de ser esto. Está el tipo sentado en su escritorio con el ceño fruncido y viene una secretaria de largas piernas y le dice,
Secretario General, ¿usted qué está haciendo? Estoy muy preocupado. No hacen nada estos burócratas, no sirven para nada. Hace años que vengo diciendo que la ONU no sirve para nada y cuesta millones y millones de guaraníes. Una de las decisiones de Donald Trump, que yo aplaudí en su momento, fue la decisión de sacarle fondos. Estados Unidos es el principal contribuyente de la ONU, y de la OMS, y de la UNICEF, de todo lo que hay. Y él dijo, ustedes no sirven para nada, yo no les doy más plata. Por supuesto que 2 días después de asumir, Joe Biden devolvió los fondos a la gente de la ONU. Como diría el Robert Singer Fake, una pena, una pena. Tenemos libros para regalar hoy que es viernes, ¿verdad, Fabi? Auscúltalo. No nos queda más ningún Locos por Volar de... Ah, ahí está, revisando. Sí, eso ya pasaron la fecha, ¿verdad? Y sí, no, ya pasó mucho tiempo. Ya un mes prácticamente. ¿Cuántos libros tenemos? Vamos a regalar los 3 libros de Locos por Volar de mi amigo René Salomón. Un libro delicioso de leer y sirve para la gente que voló en LAP para recordar cómo delicioso era volar por LAP. Y también un libro que sirve para los que nunca volaron, para los más jovencitos, de saber cómo era cuando el Paraguay tenía una aerolínea de bandera. La gente que quiera uno de estos 3 ejemplares que vamos a regalar, lo que tiene que hacer es enviar un mensaje de voz o de texto al WhatsApp 0994-674-000. Les quiero contar también que este libro tiene muchísimas fotos de esa época. Lo elegantes que eran las azafatas paraguayas. A ver qué dice Sarcoma. Me encantó Velasco, o sea, que le dijo Francia Velasco. Espectacular, me encantó. ¿Qué dijo? Me encantó Velasco, o sea, que le dijo Francia Velasco. Espectacular, me encantó. Bueno, está bien. Ya no pretendo entender. Alberto, hoy 19 de enero es el cumpleaños de tu ídolo Arjona. No seas pues así, Alberto, de tocayo será. Buenas tardes, Albert. Qué bueno que tienes tu canal de YouTube. Podés pasar de nuevo el link, dice. Elba, poné en YouTube Jarro Café Podcast. Podcast. Todo junto. Podcast. Y ahí te va a salir. Y ahí suscríbete. Elba, por favor, te pido. José Ignacio nos manda su ejemplar de El Orejón. Buenas tardes, Alberto. Excelente el programa. Quiero el libro 513. Cualquier libro, dice Rocío Jiménez. No, hoy si ganás, va a ganar Loco por Volar, que son 3 ejemplares los que vamos a regalar hoy, Rocío. Buenas tardes, Alberto. Me anoto para el libro Carlos 205, escuchando siempre. Gracias, Carlos. A ver qué dice acá Alcides. Hola, ¿cómo andamos? Buen viernes para vos, la audiencia. Yo me anoto por el libro Locos por... Ahora. Hola, ¿cómo andamos? Buen viernes para vos, la audiencia. Yo me anoto por el libro Locos por Volar. Demasiado me gustan las imágenes antiguas y más todavía el poder conocer cómo se desplazaban la gente en esa época y a que ojalá pronto volvamos a tener una aerolínea con bandera paraguaya. Sí, pero que sea privada, no del Estado como era LAP, donde hasta los que no volaban ni Pandorga tenían que pagar las pérdidas de los que volábamos en avión. Buenas tardes, muy interesante el programa. Me gustaría anotarme para el regalo del libro Locos por Volar. Mi nombre es Rodrigo Soto Saprissa, 144. Estás anotado, Rodrigo Soto Saprissa.
Y Miguel dice, hola Alberto, quiero el libro para volar en el tiempo, pero no como los pibes que fueron condenados esta tarde, pero puede ser también por ser viernes. Ah, estos de la marihuana VIP, ¿verdad? ¿Y a cuántos fueron condenados? Vamos a mirar. Yo hoy estaba diciendo que en realidad no eran verdaderos narcotraficantes, eran unos pendejos locos que vieron la oportunidad de hacer su propia marihuana y ya que hacían vender a los demás, ¿verdad? Es un microtráfico, digamos, lo que hacían. Y tenían en una casa tenían su criadero de las plantitas de marihuana. Y lo que hacían era importar semillas especiales de marihuana de mayor potencia, o sea, más nociva, porque cuanto más THC, más loco te vuelve, ¿verdad? Muy bien, vamos a mirar acá. ¿A cuánto les...? Dice, el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Dina Marchuk, Gloria Hermosa y Víctor Alfieri condenó apenas de 2 a 10 años a 12 acusados. Henry Honsi, 7 años, Jorge Zamudio, 7 años, Matías Pacielo, 7 años, Francisco Gutiérrez, 10 años, 6 meses, Eugenio Méndez, 10 años, 6 meses, Gabriel Martín, 10 años, 6 meses, Montserrat Barros, 10 años, 6 meses, Diego Liceche, 10 años, 6 meses, Nicolás Mareco, 5 años, Rodrigo Mareco, 7, Arturo Vega Yambay, 5, Moisés Basualdo, 2 años con suspensión y arresto domiciliario para los acusados. Bueno, a ver, ¿qué dice acá? Sí, señor. Bueno, esto es... Estoy por cometer un error garrafal. Estoy por sacarle una extensión de mi tarjeta de crédito a Joaquín. ¿Ustedes creen que eso está bien? Vamos a ver qué pasa. Siempre está la posibilidad de suspender, ¿verdad? Pero es una prueba de responsabilidad que le quiero dar. Te voy a dar una extensión con las siguientes condiciones. Solamente vas a usar en caso de gran necesidad y antes de usar cada vez me tenés que llamar. Yo sé que es mucha tentación, pero ella tiene 14 años. Ya tiene algunas nociones de responsabilidad. Y ponerle que el tipo se patine y se exceda. Y el costo va a ser perder la posibilidad de manejar algún dinerillo cuando necesita, ¿verdad? Eso también. También porque me es cómodo, porque ayer, como había oferta para pagar con tarjeta de crédito la entrada de cine y vinieron entre varios, y había un descuento si pagabas por tarjeta. Entonces yo vine con ellos, que eran 5, les recogí la plata de todos y pagué con mi tarjeta, ¿verdad? Pero ahora no, si él ya tiene una extensión, él va a poder usar eso. Me dice, mira acá, quiero comprar tantas entradas y digo que sí, le digo que me traiga el efectivo de sus amiguis. Dice acá Enrique Ferreira, ¿cómo te va Enrique Quique Ferreira? Quiero leer el libro Loco por Volar, me gustaría. Claro, te va a encantar, si es que resultas ganador, te va a encantar. Yo no sé nomás si hay algún lugar donde se pueda comprar el libro. Le vamos a llamar a René Salomón un día de esto y le vamos a preguntar. Hola Alberto, escuchando Radio 1000 como todos los días. Favor, me anotás para el libro 602, mi terminación. Gracias, dice acá Ángel Solís. ¿Estás anotado, Ángel Solís? Hola, ya me suscribí, dice Carolina. Qué grande, Carolina. Gracias, Carolina. Sigue habiendo una repercusión gigantesca del discurso de Javier Milei en Davos. Y una de las reacciones más contundentes fue la de Jaime Bailey. Yo le veo casi todas las noches,
si es que estoy en casa, o sea, voy a decir bien, yo le veo a Jaime Bailey en directo todas las noches que estoy en casa, ¿verdad? Y normalmente da muchísima información muy buena. A veces le patita un poco en sus comentarios eso, pero tengo la impresión de que es cuando su esposa, que es bastante zurda, le influencia, sale a patinar. Pero normalmente cuando él está cuerdo y está bien y habla él, dice cosas muy sustanciosas. Reaccionó a la... ¿Tenés ahí, Juanma? Reaccionó al discurso de Javier Milei. ¿Cómo reaccionó? Gente hasta de Japón reaccionaron, ¿verdad? Y tradujeron al japonés. Es muy simpático verle a Javier Milei hablando en japonés. Pero lo que dijo Jaime Bailey me gustó mucho. Escuchen ustedes. Pronunciado un brillante histórico discurso en el Foro Económico de Davos en Suiza. Ha dicho Milei que los valores liberales, democráticos de Occidente están amenazados, están hackeados. Es absolutamente extraordinario que en Suiza un presidente latinoamericano, un presidente argentino, se atreva a decir lo que dijo Milei, que el capitalismo es un sistema económico superior, moralmente superior al socialismo, al comunismo y a otras formas de colectivismo. Notable, extraordinario, ¿no? Milei ha dicho también que que gracias al capitalismo en el mundo hay millones de personas que ahora no son pobres. Milei dice, el capitalismo ha sacado al 90% de la pobreza en el mundo, de los pobres en el mundo, los ha sacado de la pobreza. Y luego dice también Milei que los empresarios son unos héroes. Es verdad, es muy difícil ser un empresario exitoso, más todavía en Argentina, con los impuestos, las trabas, las regulaciones burocráticas, los sindicatos. Es imposible. Hace bien Milei en rendir tributo a los empresarios y en reivindicar el modelo de la libertad, la sociedad abierta. Notable Milei, no se rinda, presidente Milei, no tire la toalla, no desmaye, que lo mejor está por venir. Ya regreso. Ahí está. Eso es lo que decía. Para sorpresa de nadie, en el único país del mundo donde le bajaron la caña, no, en los únicos países del mundo donde le bajaron la caña en la prensa fue en Argentina y en España. Los dos países que siguen, lamentablemente, un derrotero de miseria, de pobreza, de pauperización del país. Argentina tiene una oportunidad si le dejan gobernar a Milei. España no. Por delante tiene 4 años más de nefasto socialismo. Y para colmo, es fruto de unas elecciones. O sea, los españoles eligieron seguir ese camino de miseria. Lo cual habla también del grado de adoctrinamiento y, ¿por qué no decirlo?, ¿verdad?, de tontez y de ignorancia de la gente en España. Y eso, me hago cargo, es notorio, es notorio. Hay, por supuesto, siempre una élite pensante, que esa élite pensante se divide en los que piensan bien en su país y los que piensan solo en su beneficio. Los que piensan solo en su beneficio se hacen dirigentes socialistas, ¿verdad? Y los que no piensan solamente en su beneficio, son empresarios, buscan emprender, buscan no molestar a la gente, hacer su propia fortuna, trabajando, creando, emprendiendo. Así están las cosas en este momento en Argentina y en España. En Argentina no encontraron una manera mejor de denostar contra él, diciendo que él lo que tenía que hacer en Davos era ir y buscar inversiones, pedir que se invierta en Argentina. Y eso es absurdo. Con la situación decadente económica argentina,
con los más de 170 impuestos que tiene que pagar alguien que quiere emprender, ¿quién va a poner su capital en Argentina? Lo que hizo Milei es lo que tenía que hacer, contar que él está luchando contra todo eso. Decir que lo que hace el socialismo es empobrecer a los países. Hizo exactamente lo que tiene que hacer y dijo exactamente lo que tiene que decir. Así que de mi parte y de parte de la mayoría de la gente en el mundo, de los periodistas de todo el mundo, lo que hizo Milei fue extraordinario, como dijo Jaime Bailey, fue como para aplaudir, y estoy seguro de que esto va a ir en favor de la Argentina. Este discurso es publicidad para la Argentina, publicidad gratuita, digamos, ¿verdad? Sin costo. Utilizó perfectamente los 23 minutos que estuvo en el escenario. Dijo lo que tenía que decir, dejó un mensaje claro que llenó de estupor a muchos de los que estaban presentes. Pero el mundo aplaudió, realmente el mundo aplaudió. Y eso es muy importante para alguien que empieza un camino lleno de obstáculos, para alguien que busca salvar a un país. Lo que a mí me agrada también es que, aparte de aquellos periodistas que les dije que no encontraron mejor manera de reaccionar que putear contra Milei, la gente se expresa absolutamente a favor del presidente argentino. La enorme mayoría de la gente, no vamos a decir todos, ¿verdad? Porque nunca falta el güey corneta, ustedes saben eso. Pero la mayoría de la gente reaccionó favorablemente para estar en favor de Javier Milei. Bien. Esto nos lleva a pensar que es posible que en el mundo se esté produciendo un cambio de actitud. Es posible que en el mundo la gente se esté dando cuenta que estamos transitando un sendero muy peligroso. Y es posible también que el mundo se esté dando cuenta de que ese camino demasiado peligroso va en contra de la misma gente y en favor de una élite que tiene la peregrina idea de que ellos son los que pueden decidir el destino de la humanidad y que si ellos deciden que la humanidad tiene que disminuir, que tiene que haber menos gente, van a hacer todo lo posible para que eso se cumpla. El temor es lo que dijo la presidenta de la Unión Europea durante la conferencia de Davos. Dijo que el gran peligro que hay es lo que ella considera desinformación y que lo que hay que hacer es controlar la información. O sea, les está preocupando este despertar y lo que quieren es controlar la información. Sería nefasto, ¿verdad? Sería nefasto. Sería triste que pase eso. Ya me suscribí, dice Carolina, y acá, a ver, tenemos un mensaje de voz que dice... Hola Alberto, ¿cómo estás? Encantadísima con tu relato de Autopista de la Muerte. Realmente es como que estuviese viendo una película. Bueno, quiero el libro también. Adriana Nis, 091. Bueno, Adriana, estás participando como loca.
Y acá por fin le conocí al famoso Caí Ladrillo, dice Luis Cáceres Solano, y nos envía un video a ver si tiene audio. Ah, sí, es un monito que le ayuda al albañil pasando los ladrillos. Caí Ladrillo. Está bien. Espectacular el monito. Además, pobrecito, es chiquitito y los ladrillos estos que está llevando son pesadísimos. Muy loco, muy loco. Buen aporte, muy buen aporte, Luis Cáceres Solano. Se le agradece el treinde, señor periodista. Dice acá, buenas tardes, señor Alberto. Bendecida tarde, quiero ganarme el libro. Muchas gracias por el programa, dice Carlos Leiva. Gracias a vos por escuchar, Carlito. Gracias a vos. Bueno, hoy quería empezar a contarles la historia de un hombre que literalmente cambió el curso de la humanidad. Cambió el curso del planeta. Un hombre que se sintió abrumado por la responsabilidad y por las repercusiones de su trabajo, que vivió el resto de su vida arrepentido. Un arrepentimiento al que yo no le encuentro razón, porque de no haber sido por su ingenio, por su inteligencia y por sus conocimientos, otra gente iba a llegar al mismo resultado al que él llegó antes que nadie. Y si la otra gente llegaba y él no llegaba y su país no llegaba, el mundo sería en este momento probablemente una gran dictadura, un gran campo de concentración. Y muchos de nosotros probablemente ni nuestros padres no hubieran nacido. Me estoy refiriendo, ustedes ya habrán adivinado, a alguien cuya figura fue rescatada no hace mucho en una película que tuvo mucho éxito, Oppenheimer. La creación de este hombre se convirtió en un punto de no retorno para todos nosotros. Él era un genio subestimado que a través de sus acciones trató de comprenderse a sí mismo y de encontrar, de desvelar los secretos de la existencia del universo. Y en esta búsqueda de comprenderse a sí mismo y de desvelar los secretos del universo, obtuvo un resultado terrible. Creó un arma tan poderosa que no solamente amenazaba al potencial enemigo de una guerra, no solamente amenazaba, no solamente amenaza al potencial enemigo de una guerra, sino que amenaza al planeta entero. Julius Robert Oppenheimer, físico teórico norteamericano, es llamado legítimamente el padre de la bomba atómica. Ese es el arma que marca un punto de no retorno. Si se desata una guerra atómica, se destruye el planeta. Bueno, Oppenheimer en realidad es la punta de lanza, es la imagen colectiva de una cantidad enorme de científicos que trabajaron en lo que se llamó el Proyecto Manhattan. Por supuesto, él era el jefe del proyecto, pero ese hallazgo, ese descubrimiento, esa creación
tan aterradora de la bomba atómica tiene muchos padres, no solamente uno. Las grandes preguntas que mucha gente se hizo a lo largo del tiempo es, ¿por qué él, con la personalidad que tenía y con las creencias que tenía, trabajó en la creación de un arma tan terrorífica? Y también uno se pregunta cómo le afectó el resultado de su trabajo. Y también vamos a tratar de contestar a lo largo de esta recopilación, no de la película, sino de la historia verdadera, si él lamentó de verdad el resultado de su trabajo, la obra a la que llegó. Bueno, vamos a empezar por el principio. Se me acaba de ocurrir esta frase. Comencemos por el principio. Vamos a hablar de la niñez de Julius. Julius, pero más bien se lo conoce como Robert, ¿verdad? Robert Oppenheimer. ¿Cómo fue la niñez de este muchacho? Por supuesto que la biografía de Oppenheimer no es la historia de un hombre ordinario. Es un científico del siglo XX. Una época en la que se produjo un colapso moral y el investigador dejó de personificar a un científico comprometido en una causa noble. La circunstancia, la barbarie nazi, que fue la continuación de otra barbarie, la de la Primera Guerra Mundial, hizo que los científicos se enfrenten al dilema ético de la responsabilidad hacia toda la humanidad por lo que podían aportar al mundo. Este muchacho, Julius Robert Oppenheimer, nació en una familia judía en Nueva York el 22 de abril de 1904. Su papá se llamaba también como él, Julius. Era un inmigrante pobre que no hablaba inglés, pero lo mismo, tenía parientes y consiguió trabajo con su tío, que era un importador de tela que ya estaba instalado en Nueva York. Trabajó incansablemente con su tío y cuando cumplió 30 años, don Julius le convirtió en socio de la tienda y en un hombre rico. Se casó con una artista, con Ella Friedman, una norteamericana nacida en Baltimore. Ella Friedman era una mujer muy sensible, con mucho talento artístico, era una mujer muy delicada y con mucha elegancia. Para más, su marido era copropietario de una tienda de telas, ¿verdad? Y Robert, hijo de don Julius y de Ella, nació con una evidente capacidad extraordinaria en el aspecto intelectual. Era demasiado inteligente, era demasiado curioso. Y sus papás le adoraban y decían, este nene es una joya, tenemos que cuidarla. Así que a todas partes donde iba el pequeño Robert, siempre estaba acompañado de sirvientes, de gente que formaba una especie de muro a su alrededor, por lo cual
tenía poco contacto con otros niños. O sea, sus papás eran sobreprotectores, digamos, ¿verdad? Una vez dijo, ya grande y ya famoso, dijo Robert Oppenheimer, mi infancia no me preparó para el hecho de que el mundo esté lleno de cosas crueles y amargas. No me dio una forma normal y saludable de ser un pícaro, de entender el mundo. No me dio la posibilidad de ser un bastardo, dijo, en el sentido de alguien que tiene la caparazón para enfrentar al mundo. En 1912, los Oppenheimer se mudaron a Manhattan, que en ese momento empezaba a ser la zona de moda, la parte elegida por la élite neoyorquina, ¿verdad? Y se mudaron a un apartamento, estaban de moda los super edificios, y el apartamento de ellos tenía un amoblamiento hiperlujoso, probablemente gracias a que la mamá, Ella, tenía un gusto exquisito. Imagínense, la familia tenía ya en ese momento su propia colección de pinturas. Había inclusive cuadros de Picasso, de Jean Vilar y tres pinturas de Vincent Van Gogh. Imagínense la fortuna que tenían en cuadros nomás los Oppenheimer. Y Robert también, así como su mamá, mostró inclinación por el arte. Y esta inclinación por el arte se reflejó en toda su vida. Los papás no estaban limitados a solo una cosa, solo el arte. Por eso, a la edad de 5 años, su abuelo le regaló una colección de minerales. Y le dijo, mira, Robert, vos sos inteligente, acá tenés estos minerales para que vos estudies las materias necesarias que te permitan después analizar estos minerales. Así se hace una investigación científica. Hay una carta que forma parte de una historia que no sabemos si es cierta o no. Según esta historia, que puede ser una leyenda o puede que no, Robert Oppenheimer le escribió una carta a la Sociedad Mineralógica de Nueva York. Él en ese momento tenía 11 años. Y describía algunas propiedades que él había descubierto en esa colección de minerales que le había regalado su abuelo. Y estaba tan bien fundamentado y era tan original y era tan valioso lo que él había encontrado que en la Sociedad Mineralógica de Nueva York, Robert fue confundido con un adulto y le invitaron a dar una conferencia. Estimado señor Robert Oppenheimer, hemos tenido excelentes impresiones sobre su trabajo y queremos invitarle a que venga acá a dictar una conferencia. Y se va el tipo, se va el nene. Los papás orgullosos le llevan y llega y dice, ¿cómo está señor Oppenheimer? Le dicen al papá, gracias por aceptar nuestra invitación para dar esta conferencia sobre sus hallazgos en mineralogía. Y el papá sonriente le dice, no, yo no soy el investigador, yo no soy el científico. ¿Y quién es? Acá está a mi lado mi hijo de 11 años. Se cayeron todos de espalda, pero le agregaron un cajón frente al micrófono para que él pueda alcanzar el atril y así dar la conferencia.
Si no le ponían el cajón, no iba a alcanzar el micrófono y nadie le iba a ver, iba a estar oculto detrás del atril. Y dio una conferencia al final de la cual todo el mundo le aplaudió y le felicitó y todo el mundo se maravilló con los conocimientos y la perspicacia de este nene de 11 años. O sea, evidentemente, Robert Oppenheimer no era un niño ordinario, digamos. Era un niño con una inteligencia muy superior a la media. Pero también era un niño muy solitario. Casi no se comunicaba con sus compañeros. Se aburría mucho en el colegio. Algo que le suele pasar a la gente a los niños que son muy inteligentes, se aburren en el colegio porque ya saben todo lo que van a decir y están en otra cosa, son curiosos, quieren aprender y lo que están enseñando ya sabe todo y se aburren. Eso le pasaba a Robert cuando era chico, ¿verdad? Claro que terminó con honores la primaria, la secundaria y fue invitado a estudiar en la entonces prestigiosa Universidad de Harvard. Harvard era realmente un faro de ciencia, un faro de cultura y también un motor de la democracia. Todo eso se perdió lamentablemente en los últimos años y Harvard es lo que ustedes vieron. La rectora de Harvard relativizando el antisemitismo de sus alumnos, eligiendo al 85% de sus profesores entre comunistas e izquierdistas extremos e influenciando políticamente al alumnado, dejando de lado lo que era Harvard anteriormente, ¿verdad? Bueno, entonces Oppenheimer no se limitó a las materias que había estudiado previamente: física, química, matemática, literatura inglesa y francesa, filosofía occidental, India y China, sino que además escribió poemas y cuentos y estudió, aparte de todas estas asignaturas científicas que le fascinaban, estudió también historia del arte y también historia de la cultura. O sea, el tipo realmente tenía una avidez por aprender gigantesca y eso se notaba en el día a día que tuvo en la universidad, ¿verdad? Era alguien cuya avidez de conocimiento abarcaba todas las materias, ¿verdad? No era alguien que se limitara a una parte del conocimiento humano, ¿verdad? Entonces, por supuesto, con semejante curiosidad natural, su paso por la universidad dejó huellas fulgurantes, marcó una etapa importante en lo que es la Universidad de Harvard, mostró que realmente el espíritu, en ese momento, el espíritu del American Way of Life, como dicen, tenía mucho que ver con la sed del conocimiento, con la búsqueda del avance científico, con el intento de abarcar grandes segmentos del conocimiento humano. Realmente era una etapa diferente a la que Harvard tiene actualmente. Lo cierto es que
podemos decir que Robert Oppenheimer en la universidad finalmente se encontró con el entorno que él quería, donde la vida intelectual podía reemplazar por completo a la vida social. Tal vez por eso, durante todos los años que estuvo en Harvard, no tuvo novia. Estaba totalmente enfrascado a los estudios. Permaneció tímido y siempre tenía ese aire perdido que algunos intelectuales suelen tener. Pero también, y eso lo notaron muchos de sus amigos que después contaron, tenía episodios de depresión. Tenía episodios de profundo desaliento. Y él, mucho tiempo después, habló de aquella época y de lo que le pasaba. Escribió: en los días de mi adolescencia, casi infinitamente prolongada, apenas tomé una acción, casi no hice nada que no despertara en mí un gran sentido de repulsión y de maldad. Mis sentimientos sobre mí mismo siempre fueron el descontento extremo. Oppenheimer confesó que él creía en su infancia, en su adolescencia y en su juventud que era un perfecto inútil, que no aportaba nada. Creía que él tenía que hacer algo más. Bueno, lo cierto es que se graduó en Harvard en solo 3 años, un año antes de lo normal. Y después de eso, un joven como él, inteligente, talentoso, culto, preparado y por supuesto rico, tuvo un camino directo a Inglaterra, ya que en ese tiempo se creía que Inglaterra era el mejor lugar para estudiar, porque ahí estaban los mejores profesores del mundo, porque las universidades inglesas como Oxford, como Yale, tenían mucho más prestigio que las universidades norteamericanas. Y entonces la formación en una universidad inglesa no solamente daba un gran conocimiento, un gran dominio de la materia a la que uno se inscribía, sino que además, si eras un graduado de una universidad de élite inglesa, te cotizabas mucho mejor. Así que Oppenheimer eligió Cambridge para continuar sus estudios en el famoso laboratorio Cavendish. Ustedes saben quién es Cavendish, ¿verdad? Si no saben, busquen en Google para que vean el genio que fue Cavendish. Capaz que en algún momento contemos la historia de Cavendish. O ya conté la historia de Cavendish, ¿verdad? Que era un tipo recontra rico, solitario, extravagante, que vivía solo en una gran mansión, que sus sirvientes no tenían que estar donde él estaba, y que los cubiertos de la casa solamente él solamente podía usar una vez el plato, una vez la taza, una vez el vaso, una vez la copa, una vez el cuchillo, una vez el tenedor. Después ya no podía usar más. O sea que compraba toneladas de cubiertos. El tipo era el mejor cliente de la ferretería, digamos. Y que era tan tímido y tan cerrado que muchos de sus trabajos se conocieron recién después de su muerte, cuando se accedió a sus papeles. No sé si ya les conté a ustedes o a Joaquín. Puede ser. Y si pues nosotros, pues, si nos acostamos y le cuento cosas.
me gusta mucho eso. Son momentos espectaculares. Bueno, sigamos con esto. Entonces, Oppenheimer eligió estudiar en el famoso laboratorio Cavendish. Se llama así en honor de quien ya les dije quién era, ¿verdad? Y el profesor, en ese momento, en ese laboratorio, era una gran figura de la física y de la química, sobre todo, Rutherford. Sin embargo, al contrario de las expectativas de un estudio brillante, de una elevación del conocimiento hasta umbrales casi desconocidos, él empezó a tener un fracaso tras otro en sus estudios en el laboratorio. Era muy distraído, se volvió aún más distraído y se volvió torpe, dejaba caer constantemente algo. Eso le desesperaba mucho, le angustiaba, le pichaba. Entonces se iba del laboratorio avergonzado. Él, que estaba tan acostumbrado a entender fácilmente cualquier cosa de la ciencia durante su infancia, como muchos, y esto es cierto, como muchos niños prodigios, a una edad más avanzada, se enfrentó a una simple verdad. No basta con el talento y con la inteligencia para avanzar y ser realmente un científico de fuste. Hay que trabajar duro. Lo que normalmente a él le resultaba fácil, aplicando un porcentaje mínimo de su capacidad, no bastaba y no estaba acostumbrado a concentrarse más de lo que se solía concentrar. Ese fue un problema. Entonces, como también sucede mucho con los niños muy inteligentes, al llegar a ese momento en que tiene que trabajar duro, empezó a dudar de su inteligencia. Contó después Oppenheimer que la pasó bastante mal. Trabajar en el laboratorio le era terriblemente aburrido y estaba siempre temiendo echar algo, romper algo. Y fue tan difícil para él que también contó que pensaba que no estaba aprendiendo nada y que las clases le eran como repugnantes, y esa lucha interna le deprimió todavía más de lo fácilmente que se solía deprimir, que pensó hasta en suicidarse. Los familiares, por supuesto, siempre estuvieron atentos a él. Él se confesó con su mamá, le dijo: mira, mamá, yo me quiero quitar la vida porque es un quilombo. No había sido tan inteligente como yo creía, no entiendo nada, he hecho todas las cosas, soy un desastre, mamá, estoy desesperado, no me quiero ir más a la universidad. Entonces, la mamá y otros familiares le convencieron para que acuda a un psiquiatra. Sobre todo después de un episodio que ocurrió frente a todos. Un día, cuando Robert Oppenheimer estaba de vacaciones con sus amigos en París, estaba de muy mal humor, y un amigo dijo: probablemente, Robert, dentro de poco te vas a comprometer con alguna chica. Y la reacción de Robert sorprendió a todos.
se tiró sobre el amigo, que era de verdad su amigo, le agarró del cuello y empezó a estrangularle. Porque dijo que probablemente Robert iba a tener una novia dentro de poco. Le llevaron al psiquiatra, asistió a una sesión de terapia y al final volvió y le dijo a su mamá, ya no voy a volver a esto. Este tipo es demasiado estúpido como para entender mi estado de salud. Es una pérdida de tiempo. Yo sé mucho mejor qué es lo que me pasa. Sé mucho mejor mi problema que lo que puede saber este psiquiatra. Eso me hizo acordar de la película de John Nash. ¿Se acuerdan? Una mente brillante se llamaba, ¿verdad? Que también es una historia real. John Nash, un científico que obtuvo el premio Nobel y toda su vida fue esquizofrénico, que imaginaba cosas que no existían y veía gente que no existía y hablaba con gente que no existía y se empezó a medicar y se iba a ver cada vez más al mazo hasta que un día dice, yo no soy más inteligente que esto, porque era muy inteligente. Entonces decide él vencer a la enfermedad. Se da cuenta que era una enfermedad que porque pasó, siempre le veía a un señor y a una nena y hablaba con ellos. Y después de unos años se dio cuenta que la nena no crecía. Entonces dijo, esta nena no existe, está en mi cabeza. Entonces lo que hacía era cuando alguien se le acercaba a hablar a John Nash, él, espera un momentito, le decía, y le llamaba, porque era profesor en la universidad, le llamaba a un alumno y le decía, ¿usted le está viendo a este señor o a esta señora? Y si le decía, sí, le estoy viendo, entonces hablaba con esa persona, ¿verdad? Y así se mantuvo toda su vida luchando él con su inteligencia contra la esquizofrenia. Y hay una escena muy buena de la película que les recomiendo, porque está basada en hechos reales, donde el tipo ahí recibe el premio Nobel en Estocolmo, en Suecia, y cuando sale de la Academia Sueca, después de haber dado su discurso de agradecimiento por el premio Nobel, él sale y salen con él la nena y el señor de sombrero como siempre, ¿verdad? Bueno. Así que Oppenheimer dijo, yo puedo solucionar este problema que tengo, ¿verdad? No obstante, los apuntes médicos diagnosticaron que él padecía de esquizofrenia, que muchas veces lo que pensaba, lo que veía, no coincidía con la realidad. Muchos años después, inclusive muchos años después de su fallecimiento, los estudios científicos que se hacen analizando papeles y corroborando hechos y anécdotas, llegaron a la conclusión de lo que le pasó a Oppenheimer en ese momento. No era que padecía de esquizofrenia, como le diagnosticaron ahí, sino que tuvo un burnout. Ustedes saben lo que es, ¿verdad? El síndrome del cerebro quemado. Sobrecargó tanto su cerebro y él era tan sensible y tan poco sociable que eso le llevó a ese estado de locura y a esa sensación de que la única salida que encontraba era el suicidio. Lo cierto es que realmente él, después de salir del médico, no tuvo más episodios de agresión como lo que le llevó a los familiares a contactar con el psiquiatra. A veces tenía depresiones periódicas y
Oppenheimer decidió dejar el laboratorio químico porque dijo, lo que me hace mal es esto, y se fue a Alemania, a Göttingen, que era una universidad también de primer nivel, y decidió estudiar física teórica. En esa universidad estaba un profesor muy prestigioso en la materia que se llamaba Max Born. Max Born, que después obtuvo el premio Nobel de física. Oppenheimer se hizo amigo en esa universidad de personas que después se hicieron célebres por sus conocimientos y sus aportes científicos. Por ejemplo, Werner Heisenberg, Pascual Jordan, Paul Dirac y otros genios de diversas disciplinas. Por ejemplo, Enrico Fermi. Ustedes busquen en Google la paradoja de Fermi, por ejemplo, ¿verdad? En el tema de la vida extraterrestre. O también Edward Teller. Entonces ahí, en esa universidad y en esa materia, él con su profesor y sus compañeros empezaron a explorar una nueva área de la ciencia. Una nueva área que chocaba frontalmente, que iba en contra de las ideas establecidas como inamovibles en la física. Entraron de lleno a un área que iba a cambiarlo todo, la física cuántica. Y esa sed de avanzar más y más en algo tan fascinante como una nueva área de la ciencia, le restauró a Oppenheimer la confianza en sí mismo. Y con esa confianza que recuperó, volvió, digamos, a la vida. Y ahí entonces termina su carrera, defiende su doctorado, es sobresaliente en su promoción como físico teórico, y acto seguido publicó 16 papers en revistas científicas en tan solo 3 años. Eso significa un laburo descomunal. 16 papers en 3 años. Pero no se quedó en Göttingen, en ese ambiente académico tan avanzado de la nueva ciencia de la física cuántica. Y en 1929 volvió a los Estados Unidos. Le confesó a sus compañeros, yo me siento demasiado bien acá, me siento demasiado bien con ustedes, pero extraño mucho a los Estados Unidos, extraño mucho a Manhattan, a Nueva York, extraño mucho a mis familiares, a mis padres. No puedo decir que extraño mucho a mis amigos porque dejé muy pocos en Nueva York. Y vuelve entonces. Bien. Podemos decir que a los 25 años, Oppenheimer era el físico más avanzado de los Estados Unidos. Él quería desarrollar y popularizar una nueva dirección en la física en su país. Por supuesto que cuando regresa a los Estados Unidos se pelean todas las grandes universidades se pelean por él, para tenerlo en su plantel de profesores. Entre todas las universidades, él eligió Berkeley, en California. Cuando le preguntaron por qué había elegido Berkeley, que no era la universidad de mayor prestigio científico, digamos, tenía prestigio en otras áreas,
Él dijo, en realidad yo elegí Berkeley, no confundir con Berkeley, que es la universidad de la música por antonomasia, ¿verdad? Esta es Berkeley en California. Bueno, dijo, yo elegí Berkeley porque tiene una gran colección de poemas de autores franceses de los siglos XVI y XVII. Una colección gigantesca de poemas en la biblioteca de Berkeley que no hay en ninguna otra universidad. O sea, el tipo elige una universidad por la poesía, no por la ciencia. Algo que es bastante notable, ¿verdad? Lo cierto es que también se dedica de lleno a la ciencia. Empieza a hacer cálculo de modelos de estrellas de neutrones. Y empezó a dar clases y sus estudiantes e incluso sus colegas profesores después recordaron y contaron que era fascinante. Más que fascinante, decía, era incluso hipnótico escucharle hablar a Oppenheimer. Pero también dicen que a menudo era indiferente a los alumnos y al público. Le preguntaban cosas y él no contestaba cosas que eran a su criterio de un tipo súper inteligente y súper preparado. Eran cosas muy obvias, muy tontas. Entonces, el alumno que preguntaba cosas que para Oppenheimer estaban ahí a la vista, no recibía ninguna respuesta, ¿verdad? Quedaba en el aire la pregunta del alumno. Y entonces, los que estaban en su alrededor, alumnos e incluso colegas profesores, se dividían en dos bandos. Algunos le consideraban un genio, un cultor de la belleza, que el hecho de que sea distante y poco expresivo no opacaba la luz que se notaba que tenía. Pero otros le veían como un tipo pretencioso, excesivamente pagado de sí mismo, orgulloso, y que también a veces, orgulloso en el peor sentido de la palabra orgulloso, y que también a veces resultaba hasta inquietante. Concretamente decía, a veces daba miedo. Miraba con cara de loco, decían. Los estudiantes más aventajados formaron un círculo en donde todos eran súper inteligentes y muy genios y ávidos de conocimiento y muy capaces. Y estos estudiantes de gran cercanía se caracterizaron porque empezaron a adoptar la manera de hablar de Oppenheimer e incluso su manera de vestirse y hasta su manera de caminar. Era tanta la admiración que sentían por este señor que caminaban como él, ¿verdad? Debe ser difícil adaptar tu forma de caminar a la forma de caminar de otra persona, pero eso hizo que los otros alumnos le dijeran, le bautizaran a este grupo de fanáticos como los Opies, por Oppenheimer, ¿verdad? Bueno, realmente hay un montón de videos documentales, de conferencias, de charlas de Oppenheimer en YouTube. YouTube es una fuente inmensa de información y de conocimiento. Y si uno mira uno de esos videos, lamentablemente la mayoría no tienen subtítulos, pero pueden bajar ustedes una aplicación
que hace que la voz en inglés se traduzca al castellano. Ustedes saben eso, ¿verdad? Vos ponés ahí y apagás el audio en inglés y te habla en castellano. Lamentablemente es la voz de una chica y vos es muy extraño mirarle hablar a Oppenheimer y escuchar la voz femenina, pero son detalles y Roberto Carlos. Y se siente cuando ves esos videos que el tipo realmente era un tipo, será frío, será distante, pero era carismático. Era, digamos, magnético. Hans Bethe, un físico alemán que había emigrado a los Estados Unidos, dijo que como profesor, Robert Oppenheimer siempre supo cuáles eran los problemas importantes, como lo demuestra la elección que hacía de los temas. Realmente vivió con esos problemas, luchando por una solución, y comunicaba su preocupación y su búsqueda al grupo. Estaba interesado en todo, dijo, y en una misma tarde podía hablar de electrodinámica cuántica, de rayos cósmicos, de producción de pares de electrones, de física nuclear. O sea, dentro del campo de la física, él era ducho, digamos, era abarcante de prácticamente todas sus ramas. También era famoso en ese tiempo el hecho de que los estudiantes que tomaban sus cursos tomaban esos cursos 2 veces. La mayoría de sus alumnos terminaban el curso y se inscribían de vuelta al mismo curso. ¿Por qué? Porque era tan amplio lo que enseñaba y había tantas aristas tan obvias para Oppenheimer, pero no para el Lego, que decían los estudiantes recién la segunda vez entendemos completamente lo que nos enseñaba. También fue famosa en la Universidad de Berkeley la costumbre que adoptaron algunos estudiantes que hacían dúos. Iban a la clase en dúo y mientras uno escuchaba, el otro tomaba notas y después de la clase se reunían y copiaban, o sea, hacían un documento escrito para estudiar donde sobre lo que el estudiante encargado de de tomar las notas había recopilado, el otro le iba agregando las cosas que recordaba que había escuchado, ¿verdad? Además, Oppenheimer tenía una prisa increíble. Era muy difícil que un alumno le siguiera el ritmo. Y escribía con una velocidad impresionante en la pizarra con una tiza. Pese a eso, pese a que no tenía mucha paciencia para las preguntas obvias, pese a que abarcaba un montón de temas en una misma clase, se convirtió el tipo con el tiempo en un conferencista excepcional, exitosísimo. Creo que hasta ahí está bien por hoy la historia de Oppenheimer.
Espero que les guste. Recién estamos en los inicios, hablamos de su infancia, hablamos de sus estudios, hablamos de sus primeros años, primero en Inglaterra, después en Alemania y después en Estados Unidos, en California. Pero dejamos esto por hoy en el momento en que es ya una figura académica reconocidísima, que ya tenía un prestigio enorme, ganado a pulso de conocimientos, de investigaciones, de papers, y todavía estaba por venir lo mejor de su producción. Si tenemos tiempo, vamos a seguir en cualquier momento en la próxima semana, porque hoy ya es viernes. Muy bien. Recuerden que tenemos 3 libros de Locos por Volar, 3 ejemplares de Locos por Volar de René Salomón para regalar hoy a la audiencia. Así que los que quieran el libro, lo que tienen que hacer es enviar un mensaje de voz o de texto al 0994-674-000 y ahí nos dicen que quieren el libro, que realmente es espectacular este libro. Así que ya saben lo que tienen que hacer para ganarse el libro. Cuando son las 19:36, damos la bienvenida a un oyente. Buenas tardes. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Excelentemente, Estebanquito. Muy interesante la charla. Esto va a continuar, evidentemente. Tiene que continuar porque no estamos ni al primer tercio. Vos dijiste que hay un profesor, se llamaba Max Borg, algo así. Sí, señor. Porque había un Niels Bohr, que era danés, premio Nobel. Sí. No, era Max. Y el otro era Max Planck. Sí, no, Max Planck también, pero este se llamaba Niels Max Born. Niels Bohr, ¿verdad? Sí, Niels Max Born. Y este era el que creó el modelo atómico más avanzado de su tiempo. Sí, señor, así mismo. Estaba conformado el átomo, los electrones, los neutrones, ¿verdad? No llegó a los quarks, pero hoja veré la quarks. Quedó en el cuarto nomás, en la cuarta parte. No, el quarks pues después recién se descubrió, claro. Sí. Una partícula, sí. Sí. Así bueno, mismo. Gracias, Albert. No, a vos sí que. Chao. Bueno, vamos a ver qué dice la gente. Hola, Alberto, reportando sintonía como cada día. ¿Me podés pasar ese video de Caí Ladrillo? Es un quilombo, Roberto. Estoy trabajando, pasar video y eso. Esta noche voy a publicar en mi cuenta de Twitter. Ahí vas a poder ver. Suscrita, dice Hilda Suárez. Gracias, Hilda. Bueno, tenemos que irnos a una pausa, pero antes... La Universidad del Norte, una de las primeras universidades privadas del país, tiene más de 30 años de trayectoria institucional. Cuenta con 36 edificios y 9 sedes en todo el país. Modernos laboratorios, simposios, publicaciones, carreras acreditadas, un imponente cuerpo docente y es el mayor aportante de la cultura en el Paraguay. Estudia en Uninorte y convertirte en un excelente profesional. Consultas al WhatsApp 021-729-4600, porque Uninorte es número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿Querés ser parte del sector de la construcción de rutas? Tenés que saber que en Carreteras y Algo Más de Andrea Peris tenemos un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, energía, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, en donde mostramos el crecimiento del país y del mundo. Desde Carreteras y Algo Más ofrecemos a nuestros aliados estratégicos espacios publicitarios en redes sociales y nuestra plataforma web. Conocernos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguinos en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y Algo Más de Andrea Pérez y en Twitter como @perisandru.
hacerte conocer a través de nuestra plataforma. En tu producción ganadera es necesario que tomes acciones estratégicas y con Granusa podés armar el más efectivo proyecto de suplementación del ganado, optimizando los insumos disponibles en tu establecimiento. Los técnicos de Granusa serán tus mejores aliados para trabajar juntos en los grandes desafíos que se presentan en cada etapa del año. Pedí ya una visita a tu establecimiento para alcanzar los mejores resultados. Granusa, excelencia en nutrición animal. Seguinos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Es tu radio mil. La aventura de crecer con Avon, con Avon, con Avon. Evolucionamos, caminamos junto con vos, con vos, con vos. Con Avon, con Avon, con Avon, con Avon. Avon, la aventura de crecer. Encontrá tu cuaderno en los principales puntos de venta del país. Avon, calidad que une generaciones. Un país que no deja de crecer es un país en construcción constante. Y Paraguay lo es. Por eso nosotros, en Saleb, ofrecemos los mejores materiales de construcción para seguir construyendo el país que todos queremos. Tejas, ladrillos, cemento, varillas, piso cerámico nacional, arena lavada, triturada, productos adhesivos para mortero, puertas, marcos metálicos y de madera y todo para la construcción nacional. Saleb, depósito de materiales de construcción. Contactanos al 0985-810-225. Encontranos en Facebook como Depósito Saleb. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Tecnoempar S.A., único representante en Paraguay de productos EM1, tecnología de microorganismos eficaces, fórmula con licencia japonesa, agricultura regenerativa para la mejor productividad en cultivos, ganadería regenerativa a través del uso de los microorganismos eficaces EM1. Seguinos en Instagram, @EMParaguay, Facebook Empar. Visítanos en www.empy.com. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. #carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. 19:44 minutos. Dice acá Héctor Barrio. Buenas tardes, excelente el programa. Terminación 053 por el libro. Por favor, si repetís de nuevo cómo ingresamos al podcast Jarro Café Éxitos, dice Héctor. Entrás en YouTube. En el buscador de YouTube pone Jarro Café, no Radio Café. Jarro Café Podcast.
Podcast, todo junto. Y ahí te va a salir. Y ahí dice suscribirse, te suscribí, es gratis. Y después elegí una campanita que dice que te van a notificar todas las veces que hay material nuevo. Y a ver qué dice Aquiles Meo. ¿Qué haces, tío Alberto? A propósito de tu relato de la carretera de la muerte, hubo un incidente durante la guerra con Japón en donde un submarino americano embosca un barco de transporte japonés. ¿Y qué hacen? Le envían varios torpedos y esos torpedos inmovilizan la nave japonesa. Y la nave japonesa estaba repleta. Se notaba perfectamente que estaban llenos de japoneses, soldados japoneses. Entonces se rinden los japoneses. Le dice, bueno, a través del código Morse, que es un código internacional, le dice, nosotros nos rendimos. Entonces, ¿qué hace? El oficial da la orden de disparar. Porque ocurre que el submarino ya había emergido, ya tenía el cañón que está montado en el submarino. Entonces, le dijo al japonés, bueno, nos rendimos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Los tipos dicen, no, que se vayan a la puta, y le bombardean hasta que le matan a todos, pero todos. Pero evidentemente no todos murieron. Porque al empezar a disparar, muchos se arrojaban los botes y otros se tiraban al agua, pero fueron masacrados por los yanquis. Bueno, ¿qué pasa? El bote se va a pique, llega el tipo, da su informe, 3.000 y pico de marineros japoneses muertos durante una acción de combate, bla, bla, bla. Y llega a la prensa el tipo gran héroe. ¿Dónde está el quid de la cuestión? De que ese era no era un crucero, era un barco de transporte donde iban prisioneros norteamericanos. Le liquidó a toditos los prisioneros norteamericanos, el tipo, viejo. Alrededor de 1.400 yanquis. ¿Y qué hicieron los japoneses? Los japoneses le sacaron el uniforme japonés y le pusieron el uniforme de fajina, que serían de los marineros. Entonces le miraban ellos y no le hacían señas, a la puta, no disparen. Igual le masacraron a todos. Cosa que ese caso llega, por lo visto que alguien sobrevivió, que contó la historia, porque los propios marineros que disparaban se subieron todos a cubierta y trataban de ganar el submarino y le liquidaban con las ametralladoras que tenían los soldados. Muchos de ellos no aguantaron y dejaron, o sea, desobedecieron la orden. Lo que sí que llega a la prensa eso. Vos sabés que los milicos no hicieron absolutamente nada. El tipo ganó un corazón púrpura, dijo. Ese es un caso muy conocido. Yo pensé que era una broma porque lo leí en Selecciones. Y Selecciones es una especie de Wikipedia del pasado. Pero no, efectivamente encontré el caso en el internet, loco. Terrible. Lo que vos citás no es algo nuevo, hijo. Sin contar que durante la guerra con Filipinas, los norteamericanos recibieron la orden de matar a todos los hombres. Entonces, ¿qué hace? Un oficial norteamericano le devuelve al general la orden. ¿Desde qué edad son adultos? Desde los 10 años. Y te recuerda a Costañú, loco. Y eso también está en el Google, Wikipedia. No, Wikipedia, en Google yo encontré eso. Dale, loco, que pase bien. Gracias, qué interesante, qué terrible lo que contás, Aquiles Meo. Realmente. Dice, te escucho hasta que comience el chute, dice acá. Bueno, gracias, Alan Ortega. Y acá Javier 961 manda un mensaje que dice, a ver. Hola Alberto, hola amigos de la radio. Alberto, ese tema que estás contando, que una persona vio gente muerta, gente así que no existía, que hablaban con él. Me hizo acordar de una película, El Sexto Sentido, que era un mitallete, que decía, veo gente muerta, decía. Me están hablando, me están mirando. Y Bruce Willis estaba en esa película, me acuerdo bien. Y él veía cosas que otros no veía. Me hiciste acordándome de esa película, Alberto. Gracias a vos y a la audiencia. Y Bruce Willis tampoco estaba vivo en la película. Ya al empezar la película murió Bruce Willis. Después el nene veía el fantasma de Bruce Willis. Estoy loco por el libro, Alberto, dice Jorge Roche. No sos ni Alberto 835, sos Jorge Roche. Hola Alberto, gracias por los fantásticos relatos. Voy por el libro Locos por Volar, gracias, dice acá Erenia. ¿Estás anotada, Erenia? Erenia, vos sos pariente de mi gran amiga Sarita Musi. Yo trabajé muchos años con Sarita. Buenas tardes, por fin puedo escucharte de nuevo, dice Emilia Noré. Qué suerte, Emilia Noré, será. Yo ya estaba preocupado.
Y María Rosa dice, este material es muy interesante y habla de Paraguay. Uno de los historiadores es paraguayo, creo, dice. Templarios en América, dice María Rosa. Voy a mirar un poco, María Rosa. Voy a guardar. Eduardo dice, buenas tardes, Alberto, aquí escuchándote e ilustrándome contigo. Quiero Locos por Volar, por favor, dice Eduardo. Y acá dice, saludos vecinos, reporte de sintonía desde la capital del trabajo. Mira, Julio está en Coronel Oviedo, dice, escucha bien ahí, Julio. Suscripción agregada, dice Héctor Barrio. Gracias, Héctor. Hola, Alberto, te seguimos como siempre. Voy por el libro, dice Elizabeth 887. Vamos a regalar ya el libro, ¿verdad? Así que ahora lo que tenés que hacer es decirme basta. A ver si este quiere el libro. Hola Alberto, ¿cómo estás? Encantadísima con tu relato de Autopista de la Muerte. Realmente es como que estuviese viendo una película. Bueno, quiero el libro también. Adriana Nis 091. Adriana Nis 091. Ganaste Adriana Nis 091. El primero de los libros que regalamos hoy. Bueno, a ver. Otro. Ya. Buenas tardes, muy interesante el programa. Me gustaría anotarme por el regalo del libro, Loco por Volar. Mi nombre es Rodrigo Soto Saprissa. 144. Rodrigo Soto Saprissa 144. Ganaste el libro, tenés que venir a buscar porque si no venía en un tiempo más o menos, vamos regalando otra vez, como suele pasar. Y ahora otro. Buenas tardes, Alberto. Aquí escuchándote e ilustrándome, dice, quiero Locos por Volar, por favor. Eduardo, terminación 412. Eduardo 412. Ahí ya están, los 3 libros regalados. Nos vamos a la última pausa. Radio Mil. Baker Tilly, situada entre las 10 mayores firmas de contaduría en el mundo, con presencia en más de 145 países, el apoyo de 41.000 colaboradores, con socios con más de 20 años de experiencia de ejercicio profesional, una amplia preparación en materia de servicios de contabilidad en general, liquidación de impuestos, payroll, auditoría y consultoría. Consulte sobre nuestros servicios al 021-615-988, info@bakertilly.com.py. Encontrarnos en las redes sociales como Baker Tilly, Paraguay. Oye tú, ya probaste la mortadela, el pan de ajo y las hamburguesas, parrillera y tipo casera. Y ni hablar del más rico chorizo de Viena, el pancho light por si estás de dieta, la sopa y el chapaguazú. Alimentos guaraní para toda ocasión. Alimentos guaraní, disfruta de su sabor, que no falte en tu mesa. El idioma del sabor. Uninorte te espera en sus más de 36 edificios, sus modernos laboratorios, sus simposios y publicaciones, sus carreras acreditadas, su imponente cuerpo docente, incluidos 12 conferenciantes laureados con el Premio Nobel y la máxima inversión cultural en la historia del Paraguay, para sumarte a nuestros 40.000 egresados preparados para triunfar. Inscripciones abiertas. Llámanos o escribinos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más, de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más.
Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Muy bien, ya no hay tiempo para nada. Marcelino nos dice que nos escucha de Santaní como siempre. Gracias, Marcelino, nos vamos. Volvemos el lunes a las 8 de la mañana. El que nos esté escuchando a esa hora ya sabe muy bien lo que es. Jarro Café a 1000 fue presentado por Universidad del Norte, calidad, ciencia y cultura. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición. Saleb, depósito de materiales de construcción. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est rond. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 ni, na na. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les filles, nom de Dieu.